Dios, San Lucas capítulo 6, verso 38. Evangelio según Lucas, capítulo 6, verso 38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Bueno, ya esta es la cuarta noche que hemos venido tratando este tema de la economía, abriendo ventanas de bendición. El tema, no olvidemos los temas, hermanos, y los que no han venido, los que no se han conectado, recuerde que eso está en la red. Puede entrar y escucharlos, y les recomiendo que escuchen y crean y lo hagan para poder ver los resultados. No olviden el tema del lunes. Dios quiere bendecirte y prosperarte. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que usted sea una persona prosperada en todo sentido. Primero en lo espiritual, en lo físico, o sea, en la salud, y también en lo material, que usted tenga no lo suficiente, sino más de lo suficiente, porque aquí estamos hablando de una medida que rebosa. En segundo lugar, estuvimos viendo el tema sembrando para poder cosechar. Sembrando, dando para poder cosechar, dar para poder recibir. Anoche estábamos tratando 3 niveles de la economía. Estábamos mirando el primer nivel, que es insuficiente, que es donde carecemos de todo, donde no hay a veces ni para tomarse un tinto. El segundo nivel es teniendo lo suficiente. Tenemos, es decir, salimos rasito, pero no nos queda para estrenar, no nos queda para ir a sacar la familia, a llevarlo a algún lugar, a tomarse un refresco o tener un descanso, un paseo. No queda absolutamente nada. Y el tercer nivel es el nivel de la abundancia. Y la pregunta es, ¿en qué lugar quiere estar? Si en el primero o en el último. De hecho, queremos estar en el lugar de la abundancia. Y no solamente nosotros queremos, Dios quiere que usted disfrute de esa abundancia. Porque Dios nos ha llamado para bendecirnos y a la vez para convertirnos en bendición. Debe de existir en nosotros siempre ese propósito. Yo no sé si usted estará conforme con lo que tiene. Puede ser porque se aplica el texto que dice, teniendo pan y abrigo, están contentos con eso. Y nos quedamos allí. Pero no solamente hay que tener el pan y el abrigo. Tenemos que desear un poquito más, porque la Biblia sí nos abre el panorama para que podamos tener mucho más, como hemos estado viendo a través de las Escrituras durante toda esta semana. Ahora, el punto no es simplemente escuchar, y eso parece como muy bueno, porque no se trata de ganarse la lotería, porque ahora no es que, hombre, pues yo así voy a orar a Dios que me dé el baloto o que me dé la lotería. No se trata de eso. Se trata aún mucho más. Es mucho mejor lo que Dios tiene para nosotros, que Dios tiene para cada uno de nosotros. Continuando con este tema,
estaba hablando también acerca de los banqueros de Dios, donde Dios quiere depositar sus riquezas, pero que estos no se queden con ellas, que no sean codiciosos y avaros, sino que sean verdaderamente hombres y mujeres que le dan el todo por el todo. Y si ha escuchado los temas de esta semana, de manera que está en el punto donde usted puede comenzar a sentir, a experimentar la prosperidad espiritual y la prosperidad material. Yo no sé si usted puede creer que Dios quiere prosperarlo. Así como Él quiere salvarnos, así como es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, así también Él quiere que todos estemos sanitos, con buena salud, para que podamos obrar, para que podamos trabajar, para que podamos alabar a Dios, para que podamos cantar, para que podamos evangelizar, para que podamos hacer lo que a Él le gusta que hagamos. Esa es la voluntad de Dios. Y también es la voluntad de Dios que usted no esté por allí pensando que voy a hacer mañana porque tengo una deuda que pagar, porque inclusive dice Él, te pondré por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente. Esas son promesas de Dios. De manera que Dios puede hacer prosperar esa pequeña empresa, ese pequeño negocio puede sacarlo arriba, porque es que la bendición está con usted. Todo depende de usted. Así como la salvación depende de usted, la sanidad depende de usted, todo depende de usted porque Dios ya lo hizo, Dios ya lo dio. Todo es nuestro en Cristo y en Cristo estamos completos. Demos gloria al Señor. Por otra parte, ya sabemos que la miseria no es algo para lo que hayamos sido predestinados, como algunos piensan, como algunos creen, y que la abundancia no tiene nada que ver con que seamos personas con mucha suerte, sino que debemos creer que Dios quiere bendecirnos de verdad. ¿Cuántas veces hemos leído Juan 8:32? Creo que lo hemos leído cantidad de veces. ¿Cuántas veces los que predican habrán predicado en este texto? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántas veces hemos oído predicar acerca de este texto? ¿O cuántas veces usted ha predicado o se lo ha citado algún hermano? Pero ¿realmente ha querido decir lo que quiere decir? Cada vez que se predica tiene una orientación evangelística porque se lo aplicamos a los inconversos. Y le decimos a los inconversos, vea, la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Él lo hará libre de la droga, del alcohol, de esto y lo otro. Le decimos a los inconversos. Pero este texto de verdad es para los inconversos. Si usted lee el contexto, encontrará que no es así. Le está hablando al grupo que ya han creído y les está diciendo, si vosotros permanecéis en mi palabra. Gloria al Señor. Se los está diciendo a los creyentes. Es a los creyentes que les está diciendo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso quiere decir que los creyentes todavía tienen mucho lo que llaman por allí cucarachas en la cabeza, ideas raras, porque a veces cuando se trata de ciertos temas, el uno dice una cosa, el otro dice otra, pero nunca se dice lo que realmente está escrito. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces hay cosas que nos impiden. Hay cosas que no nos dejan ver, hay velos espirituales que no nos dejan ver y cometemos errores unos y otros.
por años. Y muchas veces hasta nosotros como predicadores decimos cosas que no están realmente de acuerdo escrituralmente, que parecen muy bonitas, pero que a la hora de la verdad no es lo que la Biblia quiere decir, no es lo que Dios quiere decir. Uno de esos pensamientos esclavizantes es el siguiente: Dios no se interesa por las cosas materiales, así que nosotros tampoco debemos preocuparnos por ellas. Y le aplicamos entonces el texto: no os afanéis por el día de mañana, qué comeremos, qué vestiremos, porque el Señor sabe que tienen necesidad de todas estas cosas y Él se las va a dar. Entonces, como ya sabemos, entonces podemos cruzarnos de manos y esperar que llegue. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Nos cruzamos de manos y no se afanen por el día de mañana. Por ahí hubo un señor que se convirtió al Evangelio. Él duró para convertirse, tenía la esposa convertida y luego él se convirtió. Él era un campesino muy trabajador, un hombre muy echado para adelante, y se convirtió al Señor y dejó de trabajar. Y colgó una hamaca y se levantaba y desayunaba y se echaba en la hamaca. Almorzaba y se iba otra vez para la hamaca. Y se fue acabando el alimento, y la esposa le dijo: hijo, mija, la Biblia dice que Dios proveerá. Dijo: mijo, pero es que no hay que comer, hay que trabajar. Dijo: no, la Biblia dice que Dios proveerá. Esperemos que Dios proveerá. Y se pasó de un extremo a otro, de trabajador, responsable y honrado, pasó a ser un vago, un perezoso. A veces se interpreta mal. Y no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere gente laboriosa. Dios no ama la pereza de ninguna manera. De tal manera que el Señor dice: el que no trabaje, que no coma. Así de sencillo. Y eso se aplica en familia, porque hay hijos perezosos que no quieren hacer nada en la casa. Bueno, los padres deben también tener ese carácter y ese valor para colocar disciplina. Trabaja porque trabaja. Porque hay que enseñar a trabajar. Alabanzas al Señor Jesús. El 20% de la Biblia está dedicado a hablar de trabajo, de oro, de tierras, de dinero, de ganado y cualquier otro tipo de posesiones que usted pueda imaginar. Capítulos enteros, parábolas completas fueron escritas para que aprendamos que Dios sí se preocupa por nuestro bienestar material. Alabanzas al Señor. Imagínese usted un padre de familia que carece de empleo y no puede alimentar a los suyos. O una madre que debe enviar a su niña o a sus niños a la escuela y no tiene dinero para el autobús. O una familia que está a punto de ser arrojada a la calle porque no puede pagar el alquiler de la casa. ¿Sucede o no sucede? O una persona que ve cómo sus deudas se acumulan cada mes sin esperanza de poder cancelarlas. Bueno, creo que todos necesitan saber que Dios sí se ocupa de esas necesidades. Que si usted tiene un negocio y está endeudado hasta la coronilla, pero quiere salir, entonces lo único que tiene que hacer es conectarse con la palabra de Dios y a ver por dónde es, cómo es que funciona esto. Porque es cierto que Dios hizo la sanidad, pero si yo no tengo la fe para echar mano de ella, yo voy a vivir enfermo y esclavo de los médicos. Pero si yo logro creer que esa palabra es verdad, que Él ya me sanó hace 2000 años, más de 2000 años, yo logro creer eso y le doy gracias a Dios por la sanidad, hermano, Dios hará efectiva esa palabra. Dios no miente, Dios es fiel. Alabanzas al nombre del Señor. Todo tiene que ver con eso, con la forma en que yo recibo las cosas, si lo creo o no lo creo. Si usted se conforma con los
con los 100 pesos semanales que recibe, pues, gracias a Dios, ¿cierto? Pero si usted quiere más, entonces piense a ver cómo puede lograr que ese más o se multiplica y quita el signo más y le pone por, para que se multiplique. A ver cuál es el secreto que debo hacer, que dice la Biblia. Porque la pobreza por sí mismo no glorifica a Dios. Antes, al contrario, trae desaliento, trae frustración y rebeldía. Muchos hijos de pastores no son creyentes porque sienten rebeldía contra Dios, el Dios de sus padres. Toda su infancia y juventud la vivieron en la miseria, con poca comida, vistiéndose con ropa desechada por otros hermanos, oyendo las conversaciones angustiadas de sus padres y creyendo de que Dios es un Dios mezquino. ¿Pasó o no pasó? ¿Y dónde estuvo la falla? ¿Qué fue lo que sucedió? Claro que contamos muchos milagros, muchas cosas bonitas, pero ¿ese era realmente el plan de Dios? ¿Así es como debe funcionar? No. Cuando ya se comenzó a creer cómo era, notas el cambio que ha habido. Ahora ya no se habla de eso. ¿Por qué? Porque se entendió, se enseñó cómo es que esto funciona. Ahora no hay un solo obrero en el país que tenga que decir que no tiene que comer en su casa. Porque ahora todos salen con una ayuda especial de la iglesia. Porque Dios ha bendecido la iglesia y Dios ha buscado hombres y mujeres que le han creído y Dios los ha bendecido, y esos son los que dicen: vea, aquí está este $1,000,000 para la obra misionera, y no solamente 1,000,000, hasta más. Gente generosa en el país, gente que comenzó de la nada y hoy son grandes empresarios. Y pregúntele cuál fue el secreto. Entonces la prosperidad sí está en esto de entender que Dios nos da, entender las palabras que Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Y preguntaba: ¿usted qué está haciendo con lo que Dios le da? Porque a veces acontece, decía anoche, que muchos creyentes en la escuela dominical llegan ya cuando se va a terminar casi el mensaje, y aún en el culto llegan tarde entre semana. Y como llega, se van, ni siquiera preguntan dónde está la vasija de la ofrenda. Ni siquiera se atreven a depositar la ofrenda. O yo no sé si es que llegan tarde para evitar ofrendar. Porque la grandeza de esto está en dar a Dios lo que es de Dios. Amén. Yo creo que hay líderes de grupos que no aparecen en el registro de que hayan dado algo para la obra del Señor. Y hermano, ese es el secreto. Necesitamos familias en la iglesia que sean totalmente liberales, liberales de corazón, generosos de corazón. Como reacción a esta doctrina de miseria, que muchas veces se ha dicho, y necesidades, otros han empezado a enseñar que la prosperidad de Dios consiste en acumular millones, poseer una flotilla de autos de lujo, y vivir en un conjunto cerrado o en un castillo. Esa es la doctrina de la prosperidad, que esa es la señal de que Dios los ama, que esa es la señal de la bendición de Dios, y eso también es falso. Ninguna cantidad de millones, ni yates, ni autos deportivos puede dar la felicidad en el corazón del hombre. Los bienes materiales no están en capacidad de darle la felicidad al ser humano.
Y muchos creyentes le han pedido a Dios y han hecho voto a Dios y Dios los ha bendecido. Y apenas los ha bendecido se van. Se olvidan quién les bendijo. Y se apartan del Señor. Estos hermanos han caído en la trampa de una sociedad consumista y sin Dios, que pregona constantemente por todos los medios de comunicación que el éxito y la felicidad depende de la cantidad y calidad de cosas que compramos. Y a veces tenemos envidia porque otros visten bien o no, porque tienen el mejor carro. Yo tengo una mechita, un destartalado por allí. No, de verdad que Dios quiere lo mejor. Lucas capítulo 12, verso 15 dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. El reino de Dios no es comida ni es bebida, sino gozo y paz por el Espíritu Santo. Lo primero es primero, paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero la salvación y luego viene el resto. La verdadera prosperidad de Dios no empieza con objetos o cosas externas, empieza en nuestra alma. Y noten lo que dice tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en cuántas cosas. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuántas cosas hay ahí? Hay tres cosas. Uno, la prosperidad en todas las cosas. Eso tiene que ver con lo material. Y luego habla de la salud. Y que tengas salud, porque la necesitamos. Y luego dice, así como prospera tu alma. O sea, primero la prosperidad del alma. Y como la prosperidad espiritual es la que atrapa la bendición de Dios. Porque eso nos lleva a la obediencia a la palabra del Señor. Porque lo que hemos estado hablando durante esta semana no es para los incrédulos, no es para los que están fuera del redil, son para los que están dentro del redil, que son las ovejas del Señor. Es para el pueblo de Dios, esto no es para otra gente. Alabanzas al Señor. Hay que estar dentro. Cuando el hombre interior prospera, cuando tu alma es enriquecida cada día, entonces eres verdaderamente feliz. La paz de Dios llena nuestros corazones. Hay gozo y hay paz. Hay muchas personas ricas, infelices. Ricas y no tienen salud. Ricos y no tienen paz. Ricos y tienen que andar con una cantidad de guardaespaldas llenos de miedo porque ya los van a secuestrar o los van a matar. Dios quiere prosperarnos. Hay ejemplos en la Biblia, en los procedimientos, porque como ya dije antes, hermano, la Biblia me da a entender que nada es gratis. Es decir, Dios tiene sus exigencias. Tome así sencillamente, tome un frijol, la semilla, un frijol. Usted siembra un frijol. Si usted siembra un frijol, a la vuelta de un par de meses, ¿qué puede tener? Tiene una cantidad de vainas llenas de frijol. Y si usted toma esa cantidad de esas, digamos, esas 100, esas vainas, las desgrana y las prepara y siembra, digamos que sean 50 o 100 frijoles más, ¿cuántos va a coger?
La semilla es algo magnífico, de verdad que asombra el potencial que tiene en sí. La semilla es un potencial de vida. Y la Biblia nos habla de la siembra espiritual. La semilla que nosotros tenemos para sembrar tiene que ver con los bienes materiales que Dios nos da. Usted se encarga de sembrar. Si al contrario, si usted tiene 2 frijoles y solamente siembra uno y coge otro y lo echa en un frasco y con una taparrosca lo guarda al año que tiene un frijol. Porque así no funciona. Eso funciona cuando se siembra. Y la ley en la Biblia es que nosotros damos y Dios da. Y para que nos quitemos la idea de que a veces hemos dicho y lo hemos predicado, hay que dar sin interés, hermano, no de con interés, esperando recibir algo. No, antes al contrario, Dios nos enseña que debemos dar y esperar la bendición de Dios. Eso lo enseña Él. ¿Le dan gloria al Señor? Porque la ley fue dada inclusive en el Génesis, en el principio, cuando Dios dio la orden de que la tierra produjera árboles, plantas y que diera cada uno su semilla según su género. Entonces, desde entonces los árboles dan su semilla y se multiplican. Así es esto, como la predicación del Evangelio. El Evangelio empezó con una semilla que es Cristo, la simiente. Pero detrás de él se siguió sembrando, y cuántos sabemos en el mundo. Como resultado de la siembra que se hace constantemente por todos los medios. Alabanzas al Señor. Entonces, tu dinero en el terreno de Dios es semilla. Y es semilla bendita porque Él es el que te la da. Gloria a Dios. ¿Le dan gloria al Señor? A su nombre sea la gloria. La Biblia dice, Mateo 11:12, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero no son los violentos que están por ahí haciendo tanto estrago, tanto daño. Los violentos al que el Señor se refiere son los que no son los que. Los violentos que dice el Señor no son los que andan gritándole a la esposa y que allá en la casa le tienen miedo y se esconden cuando él llega o cuando ella llega. Son aquellos hombres y mujeres que tienen el carácter para decirle al diablo, basta ya, no quiero ser tu esclavo. Porque realmente habemos seguramente personas que el diablo nos esclaviza con sus ideas en lo que tiene que ver con el dinero. Son aquellos que se abalanzan y estiran sus manos diciéndole, Señor, gracias, Padre, por esa promesa que es mía, y aunque el diablo me la quiera quitar, yo no me la dejo robar, porque esa bendición es mía y voy a luchar por ella. Voy a luchar. Voy a tener la confianza de que Dios cumplirá lo que dijo. Gloria al Señor. Ve, hermanos, se necesita violencia para empezar a creer que antes que naciéramos ya Dios tenía propósito de prosperarnos y bendecirnos. Pero hay que tomar decisiones violentas para despojarnos de una parte de lo que tenemos para invertirlo en el propósito de Dios.
Es cierto que una persona pobre puede orar, cantar y testificar de Cristo a sus vecinos sin dinero, pero no puede ir más allá de decirle a sus vecinos porque es pobre. No puede ir más allá. Pero también es cierto que muy poca gente está interesada en escuchar a alguien que no tiene con qué pagar la renta. El cristiano que vivía aquí y está rodeado de gente, pero este cristiano quería hacerse oír y quiere testificar de las bendiciones de Dios, de las maravillas de Dios, pero el aspecto de ese cristiano con sus zapatos rotos y su ropa harapienta y su casa que no tiene nada que desear. ¿Quién quiere oír a alguien que no representa o no inspira? Por eso hay muchas religiones en el mundo que conquistan gente solo con la apariencia. Usted ve por ahí, por ejemplo, tomamos un ejemplo, este movimiento mormón, usted encuentra a esos jóvenes por ahí bien elegantes, bien vestidos, ejecutivos. Entonces, como los ven tan bien, entonces como que la gente quiere saber qué es lo que traen, qué es lo que quieren. Si usted es la persona que se destaca, se distingue, alguien querrá escucharlo. Y la gente querrá decir, bueno, ¿qué es lo que tiene este? Que lo veo como tan próspero, lo veo como tan bien. Y querrán saber cuál es el secreto de su prosperidad. ¿Por qué será que ese negocito de Doña María, que es tan pequeño, pero eso cómo le llega a la gente y esa señora cómo vende? Bueno, ¿cuál es el secreto? Si por aquí hay un poco de tiendas, por aquí hay supermercados, si hay de todo, pero esa señora cómo vende. ¿Cuál es el secreto de Doña María? Vamos a investigar a ver cuál es. Oportunidad para decir, es que yo tengo un Cristo grande que me bendice. ¿Cierto? Alabanzas al nombre del Señor. Pero yo creo que eso sí tiene importancia. Así nos hagan creer otras cosas. Alabados al nombre del Señor. Le dan gloria al Señor. Los no creyentes no quieren verlo prosperar porque odian la iglesia. Odian la obra de Dios. La quieren ver, la quieren aniquilar, la quieren aplastar. Pero los que ya hemos creído, la queremos ver surgir, la queremos ver, hermano, marchar hacia adelante así como Dios ha dicho. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces Dios quiere bendecirnos, pero ¿qué vamos a hacer con esas bendiciones, hermanos? En Romanos capítulo 12, versos 6 al 8, aparece una lista de dones que el Señor ha dado a la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo, y uno de esos dones aparece en el versículo 8. ¿Cuál es? Ahí está. Referente al tema que tenemos. El que reparte ¿cómo? El que reparte con liberalidad. Hay muchas enseñanzas en cuanto a los dones de hablar en lenguas, de sanidades, de profecía y otros milagros. Pero, ¿cuántos mensajes se escuchan acerca de repartir, de dar? Detrás de cada uno de los grandes ministerios de enseñanza y predicación que existen en el mundo, hay una gran cantidad de creyentes generosos, anónimos, que invierten en este ministerio porque son personas que recibieron ese don de parte de Dios de ser generosos. Entonces, si es algo que da Dios, entonces yo estoy bien así. ¿Será que a mí el Señor no me dio el don de la generosidad?
¿Será que para mí no juega? ¿Ustedes qué dicen? Entonces me cruzo los hermanos y que lo hagan solamente esas personas que tienen ese don. ¿O será que nosotros podemos también, aunque no tenemos ese don, sembrar y esperar que Dios va a hacer producir la semilla que vamos a depositar? Alabado sea el Señor. Porque, hermanos, detrás de cada edificante programa de radio y de televisión, detrás de cada buen libro que Dios ha usado para bendecir tu vida, hay un grupo de hijos de Dios, hermano, para que esto se lleve a cabo, para que la predicación se lleve a cabo. Se ha necesitado hombres y mujeres con esa capacidad, con esa generosidad. Hermano, todos tenemos el mismo don y ese don es Cristo. Si alguno tiene a Cristo en su corazón, tiene las características de Él. Por eso dice, si alguno dice que es de Cristo, debe andar como Él anduvo. Se parece a Él porque somos la imagen de Cristo. Porque Cristo es la imagen de Dios y la iglesia es la imagen de Cristo. ¿Cómo van a conocer entonces las gentes que somos la imagen de Cristo? No es haciendo lo que Él sabe hacer. Pero si nosotros no creemos, hermano, Él no va a multiplicar los panes. Él los multiplica si vamos a hacer lo que hicieron los discípulos. Vamos y repartimos. Porque Él bendijo los panes y los peces y se los dio a los discípulos, pero los discípulos no los llevaron para la casa. Ellos fueron y repartieron. Y hubo abundancia y comieron y sobró todavía. Alabado sea el Señor. Le dan gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Las finanzas es una forma muy efectiva para servir a Dios. Ve, hermanos, Lucas capítulo 8, verso 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían ¿con qué? Con sus bienes. Hay otra versión que dice de sus haciendas. Oiga, Jesús tenía gente que le entregaba, que le ayudaba, que le colaboraba en ese enorme ministerio de la predicación del evangelio, como ya se ha dicho, para poder sostener 83 personas con sus familias. Había tanta abundancia que se necesitó un tesorero. Y todos comieron, ellos y sus familias comieron, y aún quedó para que Judas robara. Siempre ha habido gente, y Dios necesita precisamente esas personas. Porque Dios nos ha perdonado, porque Dios nos ha sanado, porque Dios nos ha liberado. Entonces es poco. Si Él ha hecho tanto por nosotros, es poquito lo que podamos hacer nosotros por Él. ¿Sí o no? Pero es que nos duele a veces porque, hermanos, estamos pensando tanto en nosotros mismos que de pronto se cae en ese pecado de la avaricia. Alabado sea el nombre del Señor. Le dan gloria al Señor. Hay algunos ejemplos porque es que el tiempo es el que no nos da para mostrarles. Veamos algo en el Salmo 112.
así de carrerita. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Oigan esto, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con justicia, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme y confiado en Jehová. Asegurado está en su corazón, no temerá hasta que vea a sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirán los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Nótese, sus hijos serán bendecidos y poderosos. Ve, en su casa habrán bienes, abundancia, habrá riqueza. 3, tendrá sabiduría para administrar el dinero, para prestar a otros. 4, estará firme en su caminar con Dios, no resbalará. No tendrá temor de la crisis, de la inflación, de la carestía, de la hambruna, de las plagas. No tendrá un ministerio para repartir, para compartir con los necesitados. Gloria al Señor. Ese salmo. Entonces, ese será bienaventurado en lo que hace. He aquí que ese será bendito por Dios. Amén. Eso es abundancia. Dígame en qué nivel se encuentra y hacia dónde quiere ir. Alabado sea el nombre del Señor. Le dan gloria al Señor. La avaricia es un delito muy grande. Pues no quiero tocar ese tema ahora porque hay unos ejemplos lindísimos que nos enseñan. Porque ser avaro no es porque tiene mucho y no quiere repartir, sino que hay quienes, como dice la Biblia, hay quienes retienen más de lo que es debido y vienen a pobreza. Dios quiere la generosidad, la prosperidad, se insiste en esto, consiste siempre en dar. ¿Y para quién se da? Hay un error que cometen algunos con el asunto de los diezmos. Cuando van a dar el diezmo, en lugar de darlo, como dice Números capítulo 12, en el lugar que escogió para que esté allí, reciben y van y se lo llevan a otro. Dice que porque él está más necesitado, que porque en la iglesia central hay abundancia y que él ya está muy necesitado. Eso no es cuestión que usted tiene que definir. Eso no nos corresponde a nosotros. Nuestro deber es hacer las cosas como dice Dios, llevar los diezmos al alfolí, porque usted no está mirando a quién se los da porque ese dinero es de Dios. Eso le pertenece a Dios. Gloria al Señor. Entonces, no cometer ese error porque ahí se queda en la bendición. Es muy generoso, el pensamiento es muy bonito, pero si quiere dar, primero dé lo que le pertenece a Dios en el lugar que le corresponde, y si quiere ayudar al otro, saque de su bolsillo, es lo que le queda. Claro, no está diciendo que no lo ayude, ayúdelo. Hermano, por favor, esto se me queda corto, hay una cantidad de cosas que no puedo explicar en este momento. Pero mañana estén atentos en el programa. De verdad, hermano,
estén atentos, conéctense, porque, hermano, Dios quiere bendecirlo a usted. Hermano, no importa que en este momento usted tenga un sueldo de yo no sé qué tantos pesos, eso no importa. Dios quiere que usted sea un banquero de Dios. Amén. Dios quiere que usted sea un banquero de Dios. Dios quiere hacer unos depósitos en su cuenta. Pero si usted es mezquino, si usted es un avaro, si usted es una persona que no quiere aflojar, hermano, en lugar de darle, le va a quitar. Él no le va a dar esa bendición tan grande porque, hermano, es grande. Y tiene derecho a andar en su buen carro y a vestir como es digno y a vivir bueno con su familia, porque eso es un derecho que Dios se lo da. Pero primero, dice el Señor, primero el reino de Dios y su justicia. Yo tengo testimonios para contarles de personas que empezaron en cero y hoy en día son personas prósperas. Pero pusieron a Dios en primer lugar. Gloria al Señor. No importa que su negocio esté por allá, quién sabe en qué cañada, en qué hueco, eso no importa. La bendición de Dios está con usted y esa es la que enriquece. Pónganle atención a esto, hermano. Amén. Empiece a sembrar esta noche. Bueno, ahí estaba Pancho hablando algo, ¿cierto? Dando un testimonio, aunque fue accidental, pero hermano, eso se refleja cómo Dios va a hacer crecer el negocio. Si Juancho sigue generoso con el Señor, hermano, la empresa que él tiene mañana va a estar grandecita y grandota, porque Dios no miente. Y usted no se conforme con el salario mínimo. Anhele algo más, un compromiso como Dios, como hacía el hermano el domingo. Un voto, Señor, tú me bendices y yo seré bendición. Tú me bendices, úsame como un canal. Amén. Úsame como un canal. Y eso lo va a manifestar usted porque allí digamos, de su pobreza van a ser su generosidad. Pero empiece a sembrar. Porque si usted guarda el frijol en el frasco con tapita de rosca, dentro de un año, allí estará el frijolito.